Estamos viendo ya el inicio de la Semana Santa. ¿Y por qué lo conocemos como la Semana Santa? ¿Por qué? Porque fue la última semana literal de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros vamos a estar viendo hoy lo que se conoce como la entrada triunfal, lo que popularmente se conoce como el Domingo de Ramos. Pero el tema de esta predicación es algo que tienes que llevarte tú a tu casa, a tu vida, día tras día. Y es una pregunta que tienes que hacerte. ¿Tu vida tiene propósito? Amén. Porque sabes que una vida que no tiene propósito es una vida que no tiene significado. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender. Que todos aquí presentes tenemos un propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito de vida. Y a lo mejor tú todas las mañanas podrás decir, ¿y a qué me desperté, no? ¿Y qué voy a hacer hoy? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero todas estas respuestas tú las tienes en la palabra de Dios. Cuando tú puedes alcanzar a entender y comprender que así como Jesucristo tuvo un propósito en esta tierra, tú y yo también tenemos un propósito en esta tierra. Nada más que el asunto, el tema, es que a veces queremos tener nuestros propósitos con base a lo que socialmente nosotros queremos o aspiramos. A veces podemos decir, no, pues creo que yo nací con el propósito de ser un gran empresario. Yo nací con el propósito de ser un gran piloto de carreras, ¿no? De ser la mejor chef del mundo. Y a veces consideras que esos son tus propósitos correctos, pero realmente no deben de ser los primordiales. Cuando tú te alineas a la voluntad de Dios, entonces vas a alcanzar a conocer cuál es tu verdadero propósito. Amén. Entonces, todos nosotros tenemos propósito y significado en el servicio y en la obra de Dios. Y por eso es que estamos viendo en la pantalla, ¿a quién? A un burrito. Y si tú te das cuenta, este burrito nació con un propósito. Pero si nosotros no tenemos este propósito, entonces estamos peor que este burrito. ¿Me explico? Así que vamos a ponernos bien listos, bien pilas, y es grandioso el que juntos hoy podamos escuchar la palabra de Dios. Y antes de profundizar en este tema, algo que quiero decirles es que Jesús no es solo una figura pública, no es solo una figura histórica. En la semana que estuve en el local, en el negocio, se acercaron unas personas que predican la palabra de Dios con faldas largas y me decían, te invito a un evento donde vamos a estar conmemorando a un personaje. Y yo dije, ¿a un qué? Y me dice, sí, a un personaje. Y le dije, si te refieres a Jesús, Jesús no es un personaje. Y ya no le pude decir más porque entró gente. Pero en eso se voltearon a ver entre ellos y mejor se fueron, nomás me dejaron el folletito. Pero lo que yo les iba a decir es que Jesús no es un personaje. No es solamente Jesús parte de la historia. Y es totalmente real porque tu historia se divide antes y después de Cristo. Entonces, si dices, no, es que fue un mito humano, no fue un mito. Es totalmente real. Y tan real es que la historia se divide en eso. Y hay muchísima evidencia histórica de Jesús. Pero hoy en día Jesús no solamente fue ayer, sino es hoy y será mañana. Jesús es totalmente real y está totalmente vivo. Y nosotros celebramos a Jesucristo en esta Semana Santa. Amén. Así que voy a invitarte a que te pongas de pie y vamos a orar juntos. Señor y Padre Celestial, agradecemos la oportunidad de poder estar cada una de estas hermosas vidas en tu casa, Señor, para poder escucharte, para poder adorarte. Y porque, Señor, estamos muy ansiosos de conocer tu obra divina en esta última semana, Señor. En esta Semana Santa, en esta última semana que vamos a estar viendo de tu palabra, Señor, de tu obra perfecta hacia la cruz. Y te pedimos, hermoso Dios, que podamos nosotros tener
propósito y significado también en esta vida, que podamos tener un propósito y un significado antes que sea para nosotros, que sea para ti, Señor. Queremos honrarte, queremos agradarte y también queremos bendecir a todas las personas que amamos, Dios. En tu nombre oramos y todos decimos amén. Amén. Muy bien, toma tu lugar. Entonces ya estamos en Mateo 21, verso 1. Ok, dice la palabra de Dios. Cuando se acercaron, ¿a dónde? Y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió ¿a cuántos discípulos? A 2. Y aquí estamos viendo que Jesucristo ya se está acercando a Jerusalén. Y se acercó a Jerusalén, ¿por qué? Porque ya llegaba el momento de que Jesucristo fuera revelado como el Mesías. Anteriormente, Jesucristo no había sido revelado como el Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús había dicho que todavía no era el momento para que Él fuera descubierto como el Mesías, como el Salvador del mundo, como el Rey. ¿Ok? Pero hasta este momento, cuando ya va a iniciar su última semana de vida, entonces Él ya dice, es el momento de que todos conozcan que yo soy Dios mismo. Jesús es Dios mismo. Y entonces ese era el momento en el que ya iba Jesús a ser literalmente arrestado, condenado, ridiculizado, azotado, entregado a manos para crucificarle. Y Jesús tenía un propósito y un significado, que Él sabía que tenía que ir a la cruz. Él no dudó en el último minuto de decir, no, pues, ¿qué necesidad de morir por Joel, que todos los días se equivoca? ¿Qué necesidad de morir por alguien más que también todos los días se equivoca? Mejor me lo ahorro. Pero no, Jesucristo vino con un propósito, y ese propósito es de traerte esperanza y de traerte salvación y vida eterna. En nosotros está el conocerle, en adorarle y aceptarle. Amén. Entonces, Jesucristo ya estaba por revelar el secreto y estaba siendo acercado a Jerusalén, ¿ok? Pero ya que se acercaron, dice la palabra de Dios que Jesús envió ¿a cuántos discípulos? A 2. Y les dijo, en el verso 2 dice, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros. Y aquí tú puedes ver que Jesús envía a 2 discípulos y les está dando una orden específica. ¿Y cuál es esta orden específica? Luego hallaréis a una asna atada y a un pollino con ella, desatadla y ¿qué? Y traédmelos. Aquí podemos darnos cuenta que Jesús está dando una orden. Y cuando Jesús da una orden, se cumple. Aquí tú no observas que los discípulos dijeran, ¿y como para qué quieres un asna y un pollino? ¿Y como para qué voy a ir tan lejos, no? Allá a la aldea de enfrente. Pues podemos conseguir tal vez uno por acá. ¿Ves cuestionando a Jesús? No. Pero a veces nosotros sí somos ese tipo de personas que si Jesús tal vez nos hubiera dicho, oye, ve a la aldea, ¿puedo ir más tarde que no haya calor? Oye, Jesús, ¿y qué tal que me pasas la ubicación para que pues no esté dando vueltas, ¿no? Y que sepa literalmente a dónde tengo que dirigirme. Y así a veces somos. A veces queremos que todo nos sea explicado, que prácticamente nos den un manual y que nosotros tengamos que hacer santo y seña. Y si no nos dicen, nosotros ni preguntamos para no esforzarnos más. Pero ¿qué tenemos que hacer? Que cuando Jesús nos dé una orden, nosotros tenemos que obedecer sin cuestionar. Y aquí tú ves a los discípulos yendo allá, sin ningún cuestionamiento. Amén. Así que tenemos que darnos cuenta que cada una de las indicaciones de Dios es importante. Y que aunque tú a veces puedas decir, ¿y como para qué, no? ¿Pero por qué? Aunque tú creas que haya cosas insignificantes
en las que nosotros podamos servir a Dios, es totalmente valioso ese servicio. Es totalmente valioso. Y tenemos que hacerlo con todo el gusto. A veces nosotros, si nos mandan a algún lugar, decimos, ¿y la gasolina quién la va a pagar? ¿Y por qué en mi carro si son muchas personas las que se van a subir? Y ya vine a hacer el aseo, pero no hay pinol. Bueno, pues con pura agüita entonces, si traes para comprar un pinol. ¿Me explico? Nosotros tenemos que hacer las cosas con la actitud y no dudando de que es una orden de Dios. Amén. Entonces, no tenemos por qué cuestionar al Señor. Aquí podemos ver a sus discípulos que no lo estaban cuestionando. Y aquí, si tú te das cuenta, dice que hallaréis a una asna atada y a un pollino con ella, desatadla y traédmelo. En el Evangelio de Marcos dice que este pollino, este burrito, nunca había sido montado. Y por eso Mateo te muestra aquí que está solicitando también a una asna atada. ¿Por qué? Porque como el pollino nunca había sido montado, necesitaba tener la tranquilidad de su mamá. Y cuando eres pequeño, mamá te da mucha tranquilidad. Incluso hasta cuando eres grande, mamá te sigue dando muchísima tranquilidad. ¿Sí o no? Y es por eso que tenía que venir también con esta asna, con su mamá. Y el hecho de poder montar algún animalito por primera vez es bastante complicado. Si tú puedes investigar cómo es el procedimiento para montar a un caballo, es bastante complejo. Tiene que haber un acercamiento entre el dueño y el caballo, y tiene que haber un acercamiento en el que el caballo o el burrito tiene que conocer literalmente el olor de su dueño. Y a él le permite el montarlo. Y en este caso iba a ser la primera vez que Jesús iba a montar a este burrito. Y tú podrás decir, pero ¿por qué en un burrito tenía que entrar Jesucristo y no en un caballo? Y si nosotros podemos ver la humildad de Jesús, eso es algo que a nosotros también nos hace a veces mucha falta. El que, pues es que yo no quiero un Chevy, yo quiero un Mustang, quiero un caballo, ¿no? Pero tenemos que entender, familia, que lo principal que aquí muestra nuestro Señor Jesucristo es la humildad. Y ahorita vamos a ver el por qué tenía que llegar en un pollino. Continuamos, por favor, con el verso 3, que dice: y si alguien nos dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego ¿qué? Los enviará. Si alguien dijere algo. ¿Cómo el Señor conoce a todos? El Señor nos conoce a todos, porque nunca falta el que sí cuestiona, el que sí pregunta, el que le cuesta trabajo obedecer a la primera, el que le cuesta trabajo el poder desprenderse de algo. Y aquí nosotros vamos a estar viendo cómo los dueños de esta asna y de este pollino, de este burrito, no estuvo ni siquiera jaloneándose con los discípulos al burrito, y no estuvo en ningún momento entorpeciendo el propósito de Dios. Y nosotros, familia, tenemos que entender eso. Nosotros no tenemos por qué entorpecer los propósitos de Dios. Cuando a veces la duda llega a nuestra vida, cuando a veces llega el momento en que nosotros tenemos el cuestionar el por qué lo tengo que hacer, es porque esa duda te lo está enviando el diablo. El diablo es quien no quiere que los propósitos de Dios se cumplan. Y cuando en la iglesia hay la oportunidad de participar y estás, ¿levanto la mano o no levanto la mano? ¿Me apunto
o no me apunto? El diablo te está metiendo esa duda. Porque aquí podemos ver que dice la frase, el Señor los ¿qué? El Señor los necesita. ¿Alguna vez tú has sentido eso en tu corazón? ¿De que el Señor te necesita en algún momento preciso? ¿En algún momento para poder predicar a alguien? ¿En algún momento para poder darle una ayuda a alguien? ¿En algún momento para poder venir y hacer el aseo? ¿En algún momento para que puedas ayudar a preparar los alimentos de un evento? ¿El Señor qué? Lo necesita. Entonces, nunca te canses y nunca dudes de que tu vida tiene un propósito. Pero a veces los propósitos quieres que sean a tu manera y no a la manera de Dios. ¿Me explico? Entonces, el Señor los necesita. Y vayamos por favor a Zacarías 9:9. Y esto es algo importante del por qué tenía que llegar Jesús en un burrito. Zacarías 9:9 dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de ¿qué? De asna. La profecía estaba que Jesús tenía que entrar en un pollino. No podía entrar de otra manera. Jesucristo lo sabía, y Jesucristo sabía dónde estaba ya ese pollino y esa asna esperándolo. Y es por eso que nosotros podemos ver que Él entra en un burrito. Y no entró en un caballo, porque el caballo da otro significado, a diferencia del significado de un burrito. Antes de la época del rey Salomón, para poder entrar a una ciudad así de alguna manera llamativa, entraban en burritos. Y estas entradas únicamente los tenían la gente que era de la realeza. ¿Y entraban en qué? En un burrito. Posteriormente empiezan a darse de la época de Salomón para acá los caballos y sus diferentes especies de los caballos. Y ya entonces empiezan a llegar en corceles, en lo que tú y yo, si nos dieran a elegir un burrito o un caballo o un corcel, ¿qué dirías? El burrito es menos peligroso, dicen por ahí. El burrito aguanta más para chambear, ¿no? Pero nosotros tenemos, como cristianos, estar dispuestos a entregar nuestras posesiones también a Dios. Así como lo hizo este hombre, el dueño de los burritos, lo entregó. ¿Para qué? Para poder cumplir el propósito de Dios. Y no tenemos por qué estar dudando de nuestras posesiones. ¿Por qué? Porque una cosa te voy a decir. Dice la palabra de Dios que todo lo bueno procede ¿de quién? Del Padre de las luces. Y si tú tienes algo bueno en tu vida, es por Dios. Es verdad. Y si tú correspondes a Dios de una manera agradecida, el Señor te va a bendecir aún mayormente. Y esto vamos a verlo porque continúa diciendo la palabra de Dios en el verso 3. Dice, y luego los enviará. Mateo 21:3. Dice, y luego los enviará. El Señor los necesita y luego ¿qué? Los enviará. Si tú te das cuenta, Jesucristo te regresa tus cosas.
y aún más. Esa es una promesa de Él. Y luego los enviará. Entonces, ¿nosotros tenemos que dudar para poder dar algo al Señor? No. ¿Por qué? Porque Él nos lo va a regresar. Nos lo va a regresar. Y Dios siempre cumple su palabra. Jesús siempre está al pendiente de cada uno de nosotros. Y nosotros podemos confiar en que Dios siempre nos va a bendecir. No una vez. Si nosotros somos obedientes a su voz, Él nos va a bendecir muchas veces. Muchas veces. Amén. Continúa diciendo la palabra de Dios en el verso 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, verso 5, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal, ¿de qué? De carga. Jesús llegó a Jerusalén con humildad, pero te repito, Él llegó con dignidad. Porque anteriormente los burritos, ¿quiénes los ocupaban? La realeza. Entonces, Jesús aquí te está mostrando dos cosas. Que Él es un rey y que es un rey que viene humilde. Y es un rey que vino a Jerusalén no como lo esperaba la gente. La gente esperaba a un libertador, la gente esperaba a un revolucionario, la gente esperaba a un líder que viniera literalmente en armas para poder quitar la opresión del pueblo romano sobre el pueblo judío. Pero Jesucristo no vino a eso. Jesucristo vino a traer paz. Paz. Y esta paz era entre Dios y el hombre. A eso vino Jesús, a poderte abrir el camino. Por eso es que Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, solamente por Jesús. Y por eso es que Jesús, aquí lo puedes ver manifestándose como un rey humilde, un príncipe de paz. Amén. Así que nosotros podemos ver que muchas veces en la sociedad se valora más la riqueza, se valora más el poder, se valora más la influencia. Y Jesucristo, siendo el dueño de todo el universo, vino a nacer ¿en dónde? En un pesebre. No vino a nacer en el Hilton, no vino a nacer en el Ritz, vino a nacer en un pesebre. No vino a nacer en el Ángeles, vino a nacer en un pesebre. Pero a veces nosotros queremos encontrar nuestra vida y nuestro propósito en lo económico, en lo social. Pero no es por ahí. Date cuenta. Jesús vino sentado en un pollino. Amén. Así que no te preocupes. Si nosotros somos humildes, no te preocupes. Date cuenta aquí que es la mejor expresión. Amén. Y al igual que Jesús, también nosotros tenemos que valorar la humildad cotidiana en nuestra vida. No tenemos por qué estar tratando de impresionar a los demás. Jesucristo pudo haber llegado, si quieres, en un corcel y con una legión de ángeles detrás de Él, y tocándole y cantándole a gran voz. ¿Pero Jesús llegó así? No. ¿Él podía hacerlo así? Sí. Pero si en cambio te está dando una lección de vida y te está mostrando quién es Él, quién es tu Dios. Amén. Esta entrada a Jerusalén es muy conocida como la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Pero ciertamente esta entrada es el triunfo de la humildad
sobre el orgullo, de la pobreza sobre la opulencia, de la mansedumbre y la delicadeza sobre la ira y la malicia. Esa entrada es la que tiene que tener Jesús en tu vida. Una entrada triunfal. No solamente en Jerusalén, sino en donde, en tu vida, en tu corazón, en donde el orgullo sea tirado, donde la ira sea tirada, donde la malicia sea tirada. A eso vino Jesús. A eso vino Jesús. Jesús vino a darte un corazón con humildad, una mente con mansedumbre. Y que cuando vayas en tu auto y te den un cerrón, lo recuerdes. Y no que cuando vayas en tu auto y te den un cerrón, digas: Señor, lléname de fuerzas. Porque ahorita vamos a ver quién tiene más fuercitas. No. Tienes que entender que Jesucristo vino a tener también una entrada triunfal a tu corazón, a tu vida. Amén. Verso 6 dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús ¿qué? Les mandó. Y aquí podemos seguir estando viendo esto, que los discípulos hicieron como Jesús dijo. No como ellos quieren, no como ellos piensan, porque también sucede esto. Yo voy a servir a Jesús, pero también a mi manera. Yo no puedo estarle dando tanto tiempo de oración porque tengo que irme a lavar. Me va a ganar el tiempo del agua porque nada más cae un ratito, ¿no? Pero, ¿y el demás tiempo? No. Yo no puedo estarle dando tanto tiempo a Jesucristo porque tengo que ir a abrir mi negocio, porque tengo mi trabajo. Y empiezas a hacer a Jesucristo, a tu Dios, a tu manera. Y no debes de tener un Dios a tu manera. Que rápido frotes la lámpara y cúmpleme unos deseos, porque hoy ando con mucha pila, Señor. No es así. No es Dios a nuestra manera. Nuestros propósitos tienen que estar alineados a sus propósitos. Amén. Entonces, familia, debemos de sacrificar nuestra comodidad, debemos de sacrificar nuestros propios deseos y debemos estar dispuestos a obedecer los mandatos de Dios sin importar las circunstancias. ¿Sin importar qué? Las circunstancias. Tú tienes que obedecer a Dios sin importar lo que sea. Sin importar lo que sea, tú tienes que obedecer a Dios. No tenemos por qué cuestionar. Tenemos que tener una actitud de servicio y una actitud de humildad para que entonces Dios pueda cumplir el propósito de Él en tu vida. ¿El propósito de quién? De Él en mi vida. Amén. Continuamos leyendo la palabra de Dios en el verso 7, que dice: y trajeron al asna y al pollino, y pusieron sobre ellos sus mandatos, y él se sentó ¿dónde? Sus mantos, perdón. Y él se sentó ¿dónde? Encima. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y les tendían en el camino. Aquí podemos ver que no hubo ninguna dificultad o alguna circunstancia para no traer el asna y el pollino, sino todo lo contrario, la trajeron sin problema. Pero a veces también nosotros queremos que el servicio a Dios sea cómodo, y realmente no es cómodo, porque aquí dice que trajeron al asna y al pollino, y a lo mejor tú y yo podíamos haber dicho:
Y si nos vamos en el burro, tú te subes a uno y yo me subo a otro y así ya no nos cansamos. Pero no lo hicieron así. No lo hicieron así. Lo trajeron intacto, porque quien se tenía que enseñorear de ese servicio no somos nosotros, es Dios. Todo lo que tú haces para el servicio de Dios es para que Él se enseñoree, no para que tú te luzcas. Amén. Entonces dice que también pusieron sobre ellos ¿qué? Sus mantos. La gente entregaba sus cosas sin importar. Dice que los tendían en el camino. Es que me voy a ensuciar. No traje ropa para poder pintar. Vengo la próxima semana, ¿no? Me voy a ensuciar. O no, es que mis tenis. Tenemos que darnos cuenta de esto. Ellos entregaban sus cosas sin importar que se ensuciaran. ¿En dónde? En el camino. ¿Y el camino de ellos estaba pavimentado como el nuestro? ¡No! No, incluso hasta los animales podían haberse hecho ahí y ellos ponían ¿qué? Sus cosas, porque iba a pasar ¿quién? El rey. Tú y yo debemos de tener esa actitud de servir a Dios, de entregar a Dios. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y aquí en el verso 8, cuando dice que la multitud era muy numerosa, era bastante numerosa. Ayer aprendí un dato curioso, que cuando se acercaban estas fiestas de la Pascua, había gente que venía de todos lados y eran muchísimas personas que más o menos contaban alrededor de unas 2 millones de personas. Entonces imagínate 2 millones de personas cantando a Dios, aclamando a Dios, recibiendo a Dios. Y aquí ya Él se descubre como el Mesías y la gente ya se había dado cuenta de esto. Y aquí también podemos ver a un Jesucristo que la gente ya lo estaba observando y que Pilatos, si hubiera visto esta entrada de Jesucristo a Jerusalén, se hubiera dado cuenta que Jesús no era oposición al César. Se hubiera dado cuenta que no había motivo del por qué arrestarlo, del por qué crucificarlo. Porque si estamos viendo, Jesucristo entró en un burrito. ¿Y entró con armas? No, entró sin armas. Entró sin armas. No había como tal algo que pudiera alertar como peligroso a Jesucristo. Y si él hubiera visto esta escena, no le hubiera quedado en su mente más que el entender que Jesús no venía con armas, sino que venía como el príncipe de paz. El llevar palmas y ramas era un símbolo de victoria y de éxito. Y esto de victoria y de éxito era cuando algún ejército había ido a alguna batalla y venía con el botín y con la victoria, la gente lo recibía con esa aclamación, con palmas. Y entonces Jesucristo también es recibido como eso, como alguien que trae victoria, como alguien que viene con éxito. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Que la manera, bueno, vamos a continuar, dice la palabra de Dios en el verso 9. Dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, ¿en dónde? En las alturas. Y la gente que iba delante y la gente que iba atrás, esto quiere decir que todos
todos estaban aclamando diciendo, Hosana al Hijo de David. La palabra Hosana, ¿qué significa? Significa salve ahora. Significa salvación. Y cuando nosotros estamos en la iglesia cantando Hosana, estamos recordando la salvación de Jesús, pero también cuando la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo dijo que cuando su iglesia clamara de corazón Hosana, Él volvería por ella. Entonces, nosotros cuando cantamos Hosana, es que reconocemos la salvación de nuestro Señor Jesucristo, que queremos su salvación ahora y que Él vendrá por nosotros y que anhelas que Él venga. La palabra Hosana tiene esa amplitud y ese significado. Y aquí algo relevante es que cantaban Hosana al Hijo de ¿quién? De David. Sabían que el Mesías iba a venir del linaje de ¿quién? De David. Y entonces aquí ellos ya están observando que Jesús es Dios. Jesús no les dijo, ey, relájense, todavía no. No. Él ya dejó que la gente lo observara como el Mesías. Él ya estaba siendo anunciado como el Mesías porque la profecía de Zacarías 9:9 lo anunciaba así. Entonces ellos observando que la profecía se estaba cumpliendo, se dieron cuenta que es Dios mismo. Jesús es ¿qué? Dios mismo. Y decían, fíjate, tiene signos de admiración. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. ¿Te das cuenta de la actitud de esta gente hacia Jesús? Lo aclamaban. ¿Lo qué? Lo aclamaban. Y cuando tú y yo venimos a la iglesia, sabemos que tú y yo tenemos un encuentro con Jesús. Y es el momento perfecto ¿para qué? Para aclamarle como esta gente lo estaba haciendo. Cuando tú estás en el tiempo de la alabanza, no es el tiempo para que tal vez puedas tener tus brazos cruzados, para que te pongas unas gafas. Es el momento para que tú puedas entender y comprender que Jesús es Dios mismo y yo le aclamo por lo que Él ha hecho. Debemos de aclamar a Dios. Debemos de aprender de esta multitud. Alaba a Dios con todo el corazón. Aclámale fuerte, fuerte. Amén. Dice, cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo que, ¿quién es este? Podemos ver a unas personas que decían, Hosana al Hijo de David. Y otras personas preguntando, ¿quién es este? Unas diciendo, Hosana al Hijo de David, el que viene en el nombre del Señor, y otros preguntando, ¿quién es este? Hoy en día hay gente que va a poder conocer a Jesús y que tiene la oportunidad maravillosa de poder saber de Jesús y que va a observar que Él es Dios. Y otras personas que van a tener la oportunidad también de conocer a Jesús, de poder escuchar de Jesús y decir, ¿quién es este? ¿Me explico? Va a haber gente que va a creer y va a haber gente que no va a creer. Pero hoy en día tú y yo somos esa extensión de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Por eso es que tú eres cristiano. Por eso es que tú te llamas cristiano. Para poder tener ese servicio, ese propósito de Dios en la tierra. Amén. Entonces, familia, nosotros tenemos que darnos cuenta de esto. Va a haber quienes van a creer y va a haber quienes no van a creer. Pero tú y yo tenemos que entender que nosotros sí creemos. Que nosotros sí lo vivimos y que nosotros sabemos que Jesús es totalmente real. Amén. Y también podemos ver a la multitud gritando, Hosana al Hijo de David, el que viene en el nombre del Señor. Pero más adelante, unos días después, son los mismos que gritan,
crucifíquenle, crucifíquenle. Y cuando tú y yo podemos venir el domingo a la iglesia y cantamos y reconocemos a Jesús como el Hijo de David, como Dios mismo, pero en la semana lo desconocemos. Recuerdo una ocasión, uno de mis amigos, que es cristiano, y tengo un primo que es pastor, que ya conocen a mi primo Kael. Recuerdo que venía mi amigo, fuimos a una fiesta, y venía mi amigo, a una fiesta familiar, y venía mi amigo con una cuba. Y entonces mi primo le dice: ya traes los clavos para crucificar a Jesús. Y es eso. Un día tú dices: Jesús, Hijo de David, el que viene en el nombre del Señor. Y otro día dices: crucifíquenle. No tenemos por qué cambiar. No tenemos por qué variar. Tienes que entender que Jesucristo entró a Jerusalén como el Rey de Reyes y también ha entrado a tu vida como el Rey de Reyes. Y que Él vive en ti. Y que tienes que actuar y vivir como cristiano, como cristiana, todo el tiempo, todo el momento. Amén. Entonces, la gente buscaba que Jesús fuera un rey temporal. Pero ¿sabes qué? Jesús no vino a ser un rey temporal. Jesús vino a ser un rey para siempre. Para siempre. Así que también nosotros, familia, tenemos que entender esto. A veces nosotros queremos que Jesucristo venga y haga y actúe a nuestra manera, como la gente esperaba a Jesús. Lo esperaba de una manera, pero ¿sabes qué? Jesús no viene de esa manera. Jesús viene a ser el Rey y a que el propósito de Él sea en tu vida. El propósito de Él sea en tu vida. Para eso vivimos. Para eso vivimos. Es que a veces nos preguntamos: ¿cuál es nuestro propósito? Está clarísimo cuál es tu propósito. Está clarísimo. Nada más que a veces queremos escuchar un propósito. Ese sí me gusta. Pero no es así. Tienes que entender y tenemos que entender que esta vida es la vida más pequeña que tú vas a tener. Que dijera el pastor la semana pasada: ¡eso sí! Es chiquitita. Es más, eso está muy grande. Así se va la vida. Y si tú la valoras de más, entonces no vas a aprovechar la que es la verdadera vida. Es verdad. Ese es el propósito al cual tú vienes a este mundo, a conocerlo a Él. Y después de conocerlo, servirle a Él. Amén. Amén. Entonces, es verdad que Jesús cumple todas tus expectativas. Eso también es bien cierto. Jesús cumple todas tus expectativas, pero cuando esas expectativas están alineadas a su voluntad. Por eso es que cuando nosotros oramos: hágase tu voluntad y no ¿qué? Y no la mía. Así debemos de orar. ¿Va? Continúa la palabra de Dios diciendo en el verso 10. Eso ya lo vimos, perdón, en el verso 11. Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Aquí la gente ya estaba identificando a Jesús. Ellos ya sabían que Jesús había sido un profeta y que Él había estado siendo glorioso en toda su obra, porque la gente ya admiraba a Jesús desde antes. Por eso es que la gente le seguía, porque quería el favor de Él. ¿Sí o no?
Pero nosotros, familia, debemos de seguir a Jesús, no solamente por su favor. Porque te digo algo, su favor siempre es con sus hijos. Pero no lo debemos de seguir solamente por eso. Lo debemos de seguir porque tú y yo somos sus discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz. ¿Qué es un discípulo? Alguien que quiere ser como su maestro. Alguien que se deja enseñar. Alguien que obedece a su maestro. Y tú y yo debemos de ser discípulos, no únicamente oidores, sino tenemos que ser discípulos de Jesús. Dile al que tienes a un lado, eres discípulo de Jesús. Familia, debemos de reconocer y de recordar siempre lo que ha hecho Jesús. En lo que ha hecho en su palabra, en la historia, y también lo que ha hecho en tu vida, en tu historia. Y debemos de entender que debemos de ser como ese burrito que nació con un propósito, y su propósito era ser montado por Jesús, darle gloria a Jesús. Y si nosotros no tenemos un propósito en el cual glorifique a Jesús, entonces somos peor que ese burrito. Es verdad. Entonces, en esta semana debemos de recordar que Jesucristo es nuestro Rey y nuestro Señor. Y que nuestro Señor tiene para todos, ¿para quiénes? Para todos un plan perfecto. Tiene un propósito divino para ti. ¿Lo crees? Así que entonces sigamos con obediencia, con fe, con mansedumbre, sin cuestionar, sabiendo que Él nos guiará y Él nos va a llevar a lugares maravillosos donde tú y yo nunca imaginamos estar. Pero tú vas a llegar a ese lugar y a ese propósito si tú dejas que Dios te dome y si tú dejas que Dios tenga un propósito especial para ti. Amén. Vamos, ponte de pie, vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, porque podemos ver que tú nos has creado a cada uno de nosotros con un propósito, Señor. Porque podemos entender que en esta vida no estamos aquí de a oquis o estamos aquí de paso. Estamos aquí para poderte glorificar. Estamos aquí para poderte servir como ese burrito, Señor. Estamos aquí para poderte seguir como esos discípulos y ser obedientes a ti sin cuestionar, Señor.